Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Como cada sábado estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias a cada uno de los que nos escucha desde casa, sábado a sábado. Un saludo muy especial a todos aquellos que, como siempre, hacen llegar sus comentarios, sus llamadas. Felicitamos a los que hoy cumplen años. A lo mejor tienes a alguien que el día de hoy cumple años. Te invitamos a que nos llames para que lo podamos felicitar. Y saludos pues a Huguito, que aún sigue de vacaciones, pero lo seguimos extrañando. Sí. Y el día de hoy tenemos una invitada que ya es de casa, una invitada muy especial, que cada que viene nos alegra tenerla con nosotros. Tengo también a mi lado unos panelistas que estamos listos y dispuestos. Sí. Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un abrazo, bendiciones. Y del lado derecho tenemos a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexa y es un gusto estar con ustedes este sábado. Hola, pues yo soy Yurivan y pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, esta que les habla es Claudia Chávez y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Ya iniciamos diciembre y viene con muchas sorpresas, ¿verdad? Todos esperamos esta temporada, Navidad, pero ¿qué es esta temporada para nosotros? ¿Qué significa? Y al día de hoy tenemos un tema muy bonito, algo que la verdad nos llevó a estudiar mucho, no sé a los panelistas, pero a mí también me llevó a estudiar mucho. Y antes que nada, saludamos también a Gio, que hoy nos acompaña, también nos había dejado, se ha ido de vacaciones, a Mayra, que está en el teléfono también. Si tú quieres llamar y dejar algún comentario, te voy a dar los teléfonos para que llames y puedas llevarte los regalos que tenemos el día de hoy, que en un momento más los vamos a decir. Los teléfonos son 273-3301, 273-3302. Nos puedes llamar, dejar tu comentario o decir que quieres entrar a la rifa del regalo, pero no solo la rifa del regalo. También tenemos 5 pases dobles para ir a la obra El que no ve de los ojos, que será el día 12 de diciembre. Así que si tú quieres llevarte alguno de estos pases, también nos puedes llamar y decir qué es lo que quieres. Entrar a la rifa de los regalos que tenemos para el día de hoy o para los pases dobles. Te recordamos también de nuestra página que es Restauración 1090. Entra y dale like. Ahí vas a encontrar ya algunos de los programas que tenemos grabados anteriormente. Puedes escucharlos, dejarnos tu comentario o si quieres saber de algún panelista invitado, ahí nos puedes escribir. Y bueno, el día de hoy, nuestro tema del día de hoy, que les decíamos nos llevó a estudiar mucho, es la importancia de la Biblia. Y tú dirás, a lo mejor te estás preguntando en este momento, ¿qué es la Biblia? ¿O para qué la tenemos? ¿Qué significa esto? Mira, te voy a platicar una historia que a lo mejor te va a sonar un poquito extraña, pero vas a entenderla. Estaba un chico y este chico tenía una familia muy numerosa. Esta persona dice que un día la invitaron sus familiares a una gran fiesta y él dijo, no, yo no puedo ir, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Y no fue, dejó ir la oportunidad de ver a su familia, de conocer tal vez a gente nueva dentro de su familia. Pero pasaron los años y se empezó a dar cuenta que su familia había sido muy productiva. Algunos de ellos tenían casas nuevas, coches nuevos, inclusive buena ropa. Y él se preguntaba qué pasó, por qué era que estaba pasando esto. No entendía. Tanta curiosidad tenía que se acercó a uno de sus familiares y le preguntó qué es lo que pasó, por qué tienen ahora dinero, por qué tienen coches lujosos. Y alguien de su familia le contestó, el día que tú no fuiste a la fiesta, entregaron una herencia y nos repartieron a todos la familia que fuimos la herencia. Y la herencia más preciada que nos pudo dejar Dios es la Biblia. La Biblia es una herencia eterna que tenemos y si tú no la estás disfrutando y no estás aprendiendo de ella, te queremos decir, hoy estás dejando pasar la oportunidad de conocer a un Dios vivo. Y de eso te queremos hablar el día de hoy, de un Dios vivo. Doctora Ana, ¿qué nos puede decir acerca, para usted, qué es la Biblia?
Bueno, buenas tardes a todos en este tema apasionante, ¿no? En la que la Biblia le da flojera leer a la gente porque es sumamente gruesa, o muchos dirán realmente que pues que no le entiende nada a la Biblia, o hay amigas o amigos míos que dicen que ya está muy anticuada, ¿no? Pero bueno, para entender la Biblia yo creo que tenemos que primero, de verdad, primero entender que Dios es un Dios vivo y que por medio de su palabra es como se va a comunicar y nos va a revelar lo que nosotros debemos saber de Él. La Biblia siempre llevará un propósito y enseña a la gente, la ayuda y la corrige, así como también le va a mostrar cómo vivir de una vez por todas en la vida realmente de Cristo. Esto quiero que sepan que es a partir de lo que nos dicen Romanos, ¿no? Nosotros para poder empezar a leer de veras con toda plenitud la Biblia, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. De esa forma, el Espíritu Santo se nos va a poder revelar de una forma muchísimo más fácil. Hay 3 preguntas que todos a lo mejor traemos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y alguien alguna vez me dijo, pues léelo en la Biblia vas a encontrar la respuesta. Y yo, ¿cómo? ¿No? Y antes de que yo fuera creyente, pues no encontraba y trataba de abrir y no me decía nada Dios como me decían, y otra y tampoco me decía, hasta que uno empieza a dar cuenta que de veras, cuando recibes a Cristo en tu corazón, tú vas teniendo todas las respuestas de la mente de Dios. Porque la palabra de Dios es la mente de Dios. La Biblia no la lee cualquiera porque no la entiende, pero sí la lee la gente que está dispuesta a recibir a Dios en su corazón y a seguir ese instructivo como texto, ¿sí? Nos dice segunda de Timoteo 3:16 que la Biblia nos va a enseñar, nos va a redarguir y nos va a corregir. ¿Y qué quiere decir cada una de estas cuestiones? Las vamos a ir ahorita desglosando. Pero yo quiero decirles que la Biblia, en 2 Timoteo 3:12, nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y si nos dice que es útil para enseñar, es porque la palabra siempre nos va a enseñar algo importantísimo que no sabemos. Pero que Dios, que es la mente que tenemos que entender, nos tiene un gran propósito a nosotros en la tierra, que solo leyendo apasionadamente vamos a poder crear. Ahora, sí quiero decirles, radioescuchas, que para que tú entiendas la Biblia, tienes que tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te lo va a revelar. Y vas a decirme ahorita, no, pero qué locura, o sea, ¿cómo lo llamo? Si tú recibes a Dios en tu corazón, si tú realmente quieres obedecer la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene gratis a ti. Y en ese momento te va a empezar a dar la revelación. Así es. Así es, y digo, algo que, como comentaba la doctora Ana, un parte de lo que es el amor de Dios, cuando tú le recibes y se quiere mostrar a ti, es esta parte que nos ha dejado, que es nuestro manual, ¿no? No solamente te dice, ven, acéptame, ¿no? Sino que ahora incluso te dice cómo puedes caminar, cómo puedes conocerle, cómo puedes llegar más allá de lo que conoces, aún en lo sobrenatural, no solo en esta tierra como estamos. Y es padrísimo cuando tú te empiezas, porque como decía también la doctora, a veces se nos hace aburrido, pero es porque no tenemos al mismo espíritu nosotros, no le encontramos el sabor, no sabemos ni qué es lo que guarda, porque aún dice que aquí hay misterios, aquí hay promesas. Hay cosas que se pueden cumplir para cada persona, pero tiene que haber parte de nosotros ese querer, esa parte de ser dispuestos, de abrir nuestro corazón y de poder que Dios esté en nosotros para poder seguir caminando de su mano. Así es. Así es. Y es, como lo decía Yurivan, dentro de la Biblia vamos a poder encontrar algunos autores. En ellos vas a poder ver que tal vez como David,
un ejemplo, que cuando estaba en guerra escribió, o algunos, tú vas a decir, es que me identifico con esta parte, pero sabes, como lo decía la doctora Ana, cuando tú le recibes a Jesús en tu corazón y empiezas a abrirte, tu mente empieza a ser abierta y el Espíritu Santo te empieza a hablar para que tú puedas entender la palabra, porque te podemos decir nuevamente, la puedes leer y decir, es que no le entiendo, es que no sé cómo es esto, cómo se come esto, ¿no? Sí. Pero cuando tú estás abierto a recibir y cuando el Espíritu Santo te va mostrando cada día, porque es un caminar de la mano de Dios, es un caminar y abrir tu corazón, tu entendimiento para aprender, para recibir lo que Él tiene para ti día a día. ¿Qué opinas, Alex? Y saben que hace unos días yo escuché un comentario de una persona que dijo que cómo podíamos basarnos en este libro que se había escrito hace tanto tiempo, si ella desde su punto de vista decía que ya era obsoleto o que ya estaba pasado de moda. Y yo te quiero leer aquí en Mateo 24:35 que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y otro versículo que está en Hebreos que dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estos 2 versículos se refieren a que la palabra es inmutable. Y la primera vez que yo leí esto, yo dije, ¿qué es inmutable? Entonces yo me puse a investigar, y inmutable quiere decir que no puede ser modificada, no puede ser alterada, sí. No puede ser como, pues es que se modifica hacia estas costumbres, o en ese tiempo era como para esas costumbres o para ciertas situaciones culturales, sino que no puede ser alterada, no puede ser modificada, y siempre va a ser la misma, no va a cambiar, y siempre va a estar por los siglos de los siglos, y lo que Dios ha escrito ahí es lo que permanecerá, las promesas se cumplirán, y lo que Él está escrito, el que no ve de los ojos. Así es. Pues muy bien. Les estaba hablando hace ratito sobre este versículo que me encanta, que es el 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dirán, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Bueno, entonces la palabra nos está diciendo que nos va a enseñar y nos va a redarguir. Y a lo mejor no entiende la palabra, radioescuchas, pero redarguir se oye muy rebuscada, pero es exactamente cuando el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos apapacha, el que está con nosotros, nos consuela y utiliza la palabra de Dios para llenarnos de arrepentimiento. ¿Saben por qué muchas veces no estamos de acuerdo con la Biblia? ¿Y por qué decimos, no, es que Dios es castigador, en fin? Porque el que teme es nuestro pecado. Nosotros queremos seguir siendo exactamente igual de pecadores que toda la vida, porque vivimos en una zona de confort bien, pero bien padre. Y la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que vivir según la palabra de Dios si queremos estar en Él y recibir sus promesas. Y la palabra también nos dice que la Biblia o la palabra de Dios nos va a corregir. Y no solo nos va a enseñar que estamos en pecado, sino quiere que también hagamos algo con respecto a que cambiemos nuestro estilo de vida. Entonces, redarguir es hacernos conscientes de que estamos en pecado, y nos va a corregir diciendo, ok, ya sabes que estás en pecado, ahora, ¿qué vas a hacer? Y el pecado nos hace vivir en la oscuridad. Y yo, todos tenemos que saber que Dios y que la palabra es luz. Y por último, la Biblia en este versículo nos dice también que es útil para instruirnos en justicia. ¿Qué quiere decir en justicia? Quiere decir que nos instruye cómo vivir la vida cristiana a la que fuimos llamados. Tú, radioescucha,
¿Tú sabes que estás escuchando este programa porque tienes un propósito? No es casualidad que estés en tu casa escuchándome a mí y a todos los panelistas. Dios tiene algo muy importante para ti hoy. Y hoy es el día para arrepentirse de ese pecado y sentir como la palabra a partir de hoy te habla por medio del Espíritu Santo. Hay que meditar esa palabra y cuando la leamos hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a comprenderla. Y ahí vas a entender qué es la sabiduría divina. Así es. Quiero leerles en 2 de Timoteo rápidamente 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Si algo es que la Biblia ha sido inspirada desde el corazón de Dios. Tenemos algunos datos que Yuri nos va a leer ahorita sobre la Biblia que queremos que conozcas, que escuches. Así es, amigos, pues hay algunos datos que tengo por aquí. Para si no conoces mucho sobre lo que es Biblia, no has escuchado mucho sobre esto, quiero decirte que la palabra Biblia proviene del latín biblos, que significa libros, y que fue escrita en aproximadamente 1500 años, en un rango de 1500 años, y que tiene alrededor de 40 autores. Entre ellos hubo reyes, militares, filósofos, pescadores, campesinos, poetas, músicos, que Dios utilizó para poder expresar su palabra a la humanidad, que Dios les reveló a ellos para poder decir lo que Dios quería enseñarles y lo que Dios quería hablarnos. Fue escrita en diferentes tipos de circunstancias. Por ejemplo, Pablo escribió algunas de sus cartas en el calabozo, otras en ciudades pequeñas, en cárceles, y hubo reyes ahí que como Salomón, que con todo el reino que tenía aún ahí pudo escribir cosas que Dios le habló. Y fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa, y fue escrita más o menos en 3 idiomas, que fue el hebreo, arameo y el griego, que el arameo, recordemos que era la lengua que Jesús hablaba en ese tiempo. Y un dato que tengo más por aquí es que fue traducido a más de 20 idiomas la Biblia, y que está traducida. Bueno, estos según datos que se tienen hasta el 2014. Y bueno, todo esto te lo damos porque pues muchas veces no sabemos ni de dónde sale, ni quién la escribió, ni por qué es que está ahí, ¿no? Muchos dudan incluso de su autenticidad, pero hay incluso cómo podemos comprobar científicamente, arqueológicamente, que esta palabra que Dios ha dado en el transcurso de estos años que han pasado es verdadera, es real, es algo que va más allá. Ha sido el libro que más se ha vendido, es el que más se ha traducido, sí, es el que hasta ahora sigue siendo un bestseller. Sí. Entonces, imagínense, o sea, si fuera anticuada, si no tuviera contenido, si no fuera más allá, este libro se hubiese acabado en sus primeros años de vida. Pero estamos viendo que es vigente, aún para estas épocas y aún para las épocas que vienen, aún todavía va a ser vigente. Así es, Alexa comentaba hace ratito acerca de la historia, y algo que es verdad es que, un ejemplo, nosotros tuvimos un presidente en México, voy a nombrar uno nada más para Vicente Fox. Él ya es parte de la historia y no podemos hacer nada para cambiar eso. Él fue presidente en su tiempo, en su momento, y ya está dentro de la historia de nuestro país. Y aunque pasen los años, vengan los años, no va a haber absolutamente nada que cambie que él haya sido presidente de la nación. Pero así como él, parte de la historia, la Biblia también no se ha modificado, se ha traducido en varios idiomas, como lo decía Yuribán, y algún dato curioso que leía era que para el 2031 se calcula que la Biblia sea traducida en todos, absolutamente todos los idiomas del mundo, o sea que sin faltar alguno. Entonces imagínate nada más esos increíbles datos y cosas de lo importante que es la palabra de Dios.
la doctora Ana comentaba, el Espíritu Santo fue quien fluyó a través y a cada uno de estos actores para que ellos pudieran redactar la Biblia. Dios mismo desde su corazón les dio la palabra. Así es. ¿Y por qué tenemos que leerla? ¿Por qué tenemos que leerla? Es la única forma en cómo vamos a poder de verdad entender y conocer a Dios, pero sobre todo lo más impresionante, ¿saben qué es? Es la forma en cómo vamos a sentir que el Espíritu Santo nos revela la palabra con una sabiduría divina increíble. De repente te salta el corazón al decir, ¡ay! ¿Qué me quieres decir aquí? Cuando te dices, no puede ser. Qué cosa tan increíble, porque yo no me lo esperaba. Y hay un momento de verdad que los invito, radioescuchas, porque empiezas a leer la Biblia y no la puedes dejar de leer todos los días. Siempre tendrá que ser tu mejor postre, siempre tendrá que ser tu guía todos los días. ¿Y por qué tenemos que esa palabra que dejar que nos enseñe? ¿Por qué la palabra nos tenemos que acatar para que nos enseñe? Porque yo quiero que sepan que Dios tiene un propósito, como les decía hace ratito. ¿Y saben cuál es ese propósito? Es equiparnos para hacer buenas obras. Entre más tiempo leamos, más seremos edificados y recibiremos sabiduría divina, no de hombres. No importa los títulos, no importa que ganes un dineral, esa no es la sabiduría. La sabiduría divina viene de Dios, y esta sabiduría nos sirve para enfrentar las situaciones y las pruebas que se nos presenten en este mundo. Entonces, el propósito es equiparnos para hacer buenas obras, y para hacer, aceptan el aborto, aceptan el consumo de drogas, aceptan el matrimonio gay, aceptan, bueno, falta nada más que acepten que sea válido toda los pederastas y demás, ¿no? Todo se ha vuelto una sociedad tolerante a todo en la que estamos viviendo. Y no, Dios está sufriendo, radioescuchas, Dios está sufriendo, y no podemos dejar que el enemigo esté convenciendo los corazones que no están del lado de Dios. Necesitamos equiparnos, necesitamos llevar el evangelio a otras personas. ¿Y saben por qué? Porque nadie, y a nadie podemos negarle poder llegar a la vida eterna. Y Dios quiere que todos lleguemos a la vida eterna, y tenemos que ayudarle a Dios a compartir ese evangelio. Nos dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esto dice, y ahí resume para mí lo que realmente es la Biblia. Es ver lo que pasa por medio de la palabra y saber dónde andar cuando Dios nos está dando toda la instrucción de hacerlo en forma positiva. Tenemos que tratar de obedecer la palabra. Si entre más entre más obedezcamos la palabra, más revelación vamos a entender, y su verdad, tenemos que entender, la palabra es eterna. Aquí nadie puede decir, no, es una verdad a medias. No, la verdad de Dios es eterna. Y cuando no creas en la Biblia o te admires de algo que dice la Biblia, es porque el que habla y se defiende es tu pecado. Así es, algo que tenemos que conocer es la voluntad de Dios, y te voy a leer en Mateo 6:5. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Así que nosotros a través de la Biblia podemos conocer la voluntad de Dios, que es eterna. Así es. Bueno, yo en Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, quiero enfocarlo un poquito a cuando yo conocí de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo. Era algo que no entendía muy bien, y yo decía, ¿por qué me pasan cosas malas si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta? Pero no tiene que ver tanto con que si te va a ir bien o vas a prosperar o todo te va a salir muy bien. Aquí habla sobre lo que Dios hace para que tú puedas verle realmente, ¿no? A veces nos va a doler, a veces vamos a llorar, a veces no vamos a entender muchas cosas, pero Dios sabe que eso es lo único que nos va a ayudar a poder regresar al redil, como dice su palabra, a poder conocerle un poquito más. Y yo sé que a lo mejor ahorita tú estás pasando por una situación complicada y tú dices, pero es que se supone que Dios es bueno, se supone que Dios es esto.
y no sabes ni qué hacer. Nosotros hoy te volvemos a decir, en las Escrituras tú puedes encontrar un buen manual. En las Escrituras tú puedes encontrar revelación de parte de Dios, sabiduría de parte de Dios. Esa parte que nosotros que tenemos de temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice su palabra. Si tú puedes temerle a Dios, puedes encontrar esa parte de sabiduría. Él te va a dar esas salidas. Ahora, probablemente no va a ser la salida que tú quieres, pero va a ser la que Dios ha destinado para ti, para que tú le puedas conocer realmente. Así es. Y realmente quiero decirles algo. Miren, nosotros venimos a esta tierra pecaminosa a vivir una tras otra prueba. Nadie nos salvamos, porque todos estamos en pruebas y de verdad situaciones difíciles. Pero sí les quiero decir una cosa. Las puertas se abren y la luz se abre cuando estás cerca de Dios, cuando adoras a Dios, cuando le cantas a Dios y cuando estás atento en su palabra. Si un maestro de la universidad está feliz de ponerle a un alumno 10 porque sabe su materia, imagínese Dios cómo no estás feliz sabiendo que diario te nutres con su palabra. Creo que es importante entender que esa palabra nos va a hacer diferentes. Es lo único que nos va a hacer diferentes y es lo único que tarde o temprano y en los tiempos de Dios nos va a dar promesas. Y esas situaciones tan pecaminosas, tan horribles que muchas veces vivimos, con Dios todo es más suave porque Él te dice que toda su ansiedad la eches sobre Él. ¿Para qué? Para que Él te ayude a salir de tu problema. Inténtalo, rétalo, reta a Dios y vas a ver lo maravilloso que es. Pero obedece y sigue su vida como Él ordena. Así es. Uno de los que me encanta leer es Filipenses. Pablo, estando en la cárcel, como lo decía ahorita la doctora Ana, aún en nuestras preocupaciones, la Biblia nos enseña cómo él, a pesar de que estaba sufriendo, siempre hubo gozo, siempre estuvo alegre, dándole gracias a Dios por lo que él estaba atravesando. ¿Y cuántos de nosotros no estamos pasando una situación y ya nos venimos abajo, no? Pero si tú lees la Biblia, te vas a encontrar con personas como tú y como yo que atravesaron diferentes situaciones. Aún el mismo Jesús tuvo que pasar una situación estando en la cruz y muriendo por nuestros pecados, cuando Él era santo, cuando en Él no había pecado, y Él sufrió por nosotros. Así es. Yo lo que quiero comentar aquí es, o dejar en claro, es que nosotros no tenemos que tomar la palabra de Dios como si fuera un amuleto o una varita mágica, ¿no? Al final de cuentas, Dios sabe lo que hace, como les decía hace un rato, y les quiero leer en Juan 5:39 y 40 lo que les está diciendo aquí Jesús. Dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Quiero dejarte en claro que todo lo que hablan las Escrituras es acerca de Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla sobre Jesús y todo se refiere a Jesús. Y dice en el 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan la vida eterna. A veces nosotros, sabiendo que tenemos, digamos, esta palabra, que de hecho muchos tendrán Biblia en su casa, ya sea que fue de tu bautizo, de tu comunión, cuando te casaste. Yo sé que hay una Biblia por ahí, pero no la quieres escudriñar. Muchas veces nos ponemos en un plan rebelde de yo creo que tengo la mejor salida, yo creo que tengo la mejor solución para esto. ¿Y sabes qué? Nos empezamos a meter y lo único que pasa es que nos empieza a ir mal. Y cuando nos empieza a ir mal o no nos salen las cosas, ahora sí empezamos a agarrar como esa parte de Dios no me quiere, Dios no me escucha. Pero si desde el principio fue a hacer nuestra propia voluntad, entonces solo tenemos que atenernos a las consecuencias que trae eso, ¿no? Las Escrituras, como te hemos leído, son para redarguir, para instruir, para enseñar, te dan consejo, te dan ánimo. Incluso en muchas palabras viene ánimo para ti. Y solo depende de ti el poder abrirle la puerta y poder decir: está bien, Dios, me dispongo y quiero saber más de ti, que aquí es donde la vas a encontrar. Algo que es importante y que dice Yuri, que es bien cierto, es el hecho de que de repente nos sentimos muy lejanos de Dios, poco amados, ¿no? Miren, en la vida hay el bien y hay el mal.
Desde el principio de la creación hubo el bien y hubo el mal, y lo habrá por todos los siglos hasta, y lo dice el Apocalipsis, ¿no? Pero tenemos que entender algo que es importante. Si nosotros estamos en el mal y desobedecemos, nosotros abrimos puertas para que nos vaya más mal de la prueba que a lo mejor tenemos que vivir. Entonces yo creo y los invito a que realmente entendamos que Dios nos ama, Dios no nos odia. Todo lo que tengas como prueba no viene muchas veces de Dios, la permite Dios para que crezcamos, pero no viene, y dice, no, que se le muera que un familiar, no, Dios te ama, tú siente el amor de Dios, siente el abrazo de Dios, y Dios te ama a ti, te ama a ti como pecador, y te está esperando, porque a Él le encanta trabajar sobre lo vil, sobre lo más débil. Lo que no ama es el pecado, pero a ti te ama, Radio Escuchas, porque eres su hijo amado, y te va a dar toda la oportunidad para ser diferente hoy con tu arrepentimiento, que estoy seguro que vas a tener, y eso te va a atar a Él toda tu vida a partir de hoy. Y sabe que, doctora, como comentaba hace rato, que siempre vamos a estar expuestos a pruebas, prueba tras prueba, y la única manera en la que vamos a poder encontrar una respuesta y tener ánimo para pasar esas pruebas es a través de la palabra de Dios. Es por eso que Él nos dejó su palabra, porque es lo que Él quiere que se cumpla, es su voluntad y es lo que está escrito aquí en la palabra. Y esto nos va a dar paz, nos va a aclarar dudas, nos va a reconfortar, y no solamente en momentos como de problemas, de pruebas, sino también en momentos de gozo. Te va a reconfortar, a bendecirte, y te va a permitir conocer cada día más quién es Dios. Muchas de las veces que de los pretextos más comunes es, ay no, es que yo no tengo tiempo para leerla, estoy muy ocupado, tengo que hacer otras cosas. Pero si tú lo vas haciendo como un hábito, empezando con minutos, porque puedes decir, es que no tengo, en unos minutos más, o se van convirtiendo en días, meses, años, y ya se te quedó ahí la Biblia. He conocido personas que tienen su Biblia muy bonita ahí encima de la mesa, pero abierta, y pues la tienen como de adorno, ¿no? Y vamos a un corte y regresamos. Lo que ponemos para leer la Biblia es que no tenemos tiempo, así que yo te quiero invitar a que tú agendes un pequeño tiempo para leer, así como haces otras cosas que te interesan, o haces hobbies, o te gusta estar en las redes sociales. Dedícate un tiempecito para leer. Y otro de los puntos que queremos también tocar es el cómo leer la Biblia. Y si tú dices, es que me surgen muchas preguntas, tengo muchas dudas, no las puedo responder, mejor no leo la Biblia, así me quedo más confundido. Pídele sabiduría a Dios, y Él te va a ayudar, Él te va a ir mostrando. Y quiero leerte esta parte que está en Santiago 1:5, que dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y en Job 42 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, si tú estás confundido, o si tú lees y no entiendes, lee una y otra vez, y el Espíritu Santo te va a revelar. Tú pídele a Dios que Él te ayude, que Él abra tu entendimiento, porque muchas veces podemos leer un pasaje y no entendemos, o a veces lo leemos y Dios te habla de una manera y lo vuelves a leer y te habla otras cosas diferentes, y Él te va mostrando, Él te va a ir ayudando. Yo creo que tienes que creer una cosa. Dios en la palabra te expone un estilo de vida nuevo para que vivas y recibas su promesa. Te prepara, te equipa. Su palabra es la revelación de Dios, es infalible, es veraz y es apta para que cada necesidad que tengas sea solucionada. La Biblia es una guía, y a muchos no les gusta, porque la Biblia expone el pecado y su condición perdida.
Él va ahí en la Biblia vas a exponer y ahí dice todo lo que no le gusta. Yo te invito a que empieces a leer a lo mejor el Nuevo Testamento. Empieza a leer así Mateo, Marcos, lee Hechos, es apasionante, te vas a dar cuenta de muchas partes padres, ¿no? ¿Quieres el antiguo? Pues lee el antiguo, ¿no? A mí, yo empecé siempre por el nuevo y la verdad es que a mí me dio mucho fruto. Entonces, yo quisiera que a partir de hoy, como dice Alexa, dedícale 5 minutos. 5 minutos. Empieza a leer Mateo 5 minutos. Tú sabes que en Mateo hay una parte que no recuerdo bien el capítulo, pero habla Dios en todo, en una gran parte de Mateo. O sea, busca la letrita rojita, toda esa rojita, esa es la... ¿Qué capítulo es? 23. En el capítulo 23, mira, nada más léelo y deleítate de todo lo que está diciendo Dios a tu oído, a tu oído. Es muchísimo lo que Él está hablando en Mateo 23, y de ahí continúale y te vas a estar pero fascinada de que, sí, o fascinado de que Dios está hablando directamente contigo. Entiende esto, Dios está hablando contigo, te ama y quiere instruirte a partir del día de hoy. Así es. Y bueno, algo que quiero recalcar, bueno, que quiero comentar aquí, es hablar un poquito de no desechar esta parte que estás escuchando. No hay coincidencias que tú vayas ahorita en tu auto, o estés en tu casa, o estés en tu negocio escuchando esto que estamos hablando. Créenos que esto que estás escuchando es de parte de Dios. Te está diciendo en este momento, te necesito de mi lado. Necesito que estés conmigo. Quiero que me conozcas. Y no lo eches en saco roto, ¿sabes? Yo he conocido a gente que desde su niñez se le ha enseñado y se le ha inculcado, y en algún momento de su vida dice, yo no quiero saber más de esto, ¿no? No sabemos qué llega a pasar, si se aburre o si no le entiende, o si tantos problemas siente que Dios lo ha abandonado. La verdad no sabemos qué pasa, pero yo sí he conocido a gente que se le ha instruido. ¿Y por qué toco este tema? La doctora Ana tocaba 2 de Timoteo 3, desde el 14, 15, 16, y Pablo le está hablando a Timoteo y le está recordando, acuérdate que desde tu niñez se te ha inculcado, se te ha enseñado la escritura, y esta es tu guía. En pocas palabras le está diciendo esto, y no te vayas ni a derecha ni a izquierda, tú sigue lo que Jesús te ha enseñado. Y te quiero leer un proverbio que pues por muchos ya es conocido, que es el 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo te digo a ti como padre, yo todavía no soy padre, pero la verdad es que a veces veo a tantos chicos en malos hábitos, en drogadicciones, en muchas cosas, y la verdad es que los papás se han desentendido totalmente, ¿no? Yo creo que la doctora ha de saber mucho sobre este tema. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué los chicos están reaccionando así? La verdad es que los papás se quieren agarrar de bases que tiene el mundo, que la realidad es que no funcionan. La única base que los papás pueden enseñar se encuentra en la palabra de Dios. Cuando tú le instruyes desde niño, y como dice en esta parte de este proverbio, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes qué? Lo que Dios siembra, ahí está, y en su momento va a dar su fruto. Así es que yo te recomiendo, si tienes a tus niños pequeños, empiézales a instruir. Es algo que a mí me pasó y por eso te lo comparto. En algún momento de mi vida, cuando yo era pequeño, hubo destellos de lo que era la palabra de Dios. Cuando ya fui joven adulto, Dios me llamó. Me jaló las orejas, pero me llamó. Entonces, yo puedo ver y puedo ser testimonio vivo de que cuando hay un destello de lo que es la palabra, de que cuando se les inculca de lo que es Dios, en algún momento sale a flote y da un buen fruto. Y que es que le podemos conocer realmente cómo es Dios. Así es, que tu único motivo sea conocer a Dios. Y nuevamente te recordamos, si tú necesitas conocer a Dios, recibe a Jesús en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría para que puedas leer la palabra de Dios. Y bueno, ha llegado el momento de la rifa. Se nos está acabando el tiempo. Y agradecemos a quienes nos han llamado. Sí, gracias por escucharnos, gracias por participar, y pues ahorita se están sacando los ganadores. Son 5 Biblias. 4 Biblias, perdón.
Y pues vamos a dar los nombres para que tú puedas pasar por tu Biblia. Okay. Acuérdense que sería el día lunes a partir en horario de oficina y con una identificación, por favor. Y el primer ganador de esta Biblia es Jesús Merino. El segundo ganador es Miguel López Díaz de la Biblia. Muy bien. La tercera ganadora es Elizabeth Pérez Hernández. Y el cuarto ganador es Reina María Mota Vázquez. Muy bien. Y- Se llevan el mejor regalo de su vida. Y de los boletos, los ganadores son Rafael Escalante y Gabriel Rodríguez Escalante. Ok. Qué bien. Pues muchas felicidades, recuerden pasar por sus regalos, como decía Yuri, con una identificación de 9 a 7 de la noche aquí en las oficinas de 5 Radio. Esta que les habló fue Claudia Chávez y nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado, fue un placer estar con ustedes. Gracias por haber estado con nosotros un sábado más. Y quiero leerles aquí de Vanessa Ortiz, que felicita el programa y le gustaría que hablaran sobre el tema de la humildad. Gracias, doctora Ana, gracias por acompañarnos. Gracias, bendiciones para todos. Quédense con Isaías 48, en donde dice que la palabra permanece para siempre, sobre todas las cosas. Bendiciones para